los analistas que invitamos a nuestro piso para que nos acompañen y para hablar de la actualidad de lo que pasa en definitiva con la economía argentina, una economía que va teniendo una ebullición bastante importante, se va descomprimiendo el conflicto que tiene que ver con la salud de a poco y se empieza a mirar la otra cara de la economía. Para eso hemos convocado a Iris Speroni, que es licenciada en Economía de la UBA, para que esté junto a nosotros. Iris, bienvenida, muy buenos días. Muy bien, la tenemos a Iris. Muy bien, especialistas que nos ayudan a comprender y a entender el contexto de esta economía, que hacen escuela de alguna manera, analizando las diferentes variables que van determinando el día a día de todos los argentinos y que en esta economía que es tan dinámica, como bien lo decías. Así es, porque se empiezan a visualizar a través de los conflictos sociales la situación que empieza a descomprimir, como lo decíamos, a partir de estas posibilidades de aperturas que tiene la condición sanitaria de Argentina, de extender situaciones, de empezar a volver a trabajar en distintas ramas de la economía. A partir de ahí, con una situación previa de la Argentina bastante conflictiva respecto a lo económico, se empieza a hablar de este tema y de lo que viene y cómo se reestructura el país. Así es, con temores, con mucha ansiedad, por supuesto, y con una realidad económica tan diversa como lo es el paisaje argentino, ¿no? Y la situación que está atravesando, con el 85% en un momento de distanciamiento social y el resto en aislamiento. La tenemos a Iris Speroni, la saludamos, le decimos buenos días desde la mañana de Telediario Federal. Bienvenida, Iris, un gusto. Buenos días, gracias por la invitación. Muy bien, te escuchamos bastante bajito, si podemos subir un poquito el retorno. ¿Nos escuchás bien, Iris? Yo escucho perfecto. Perfecto. Bueno, la verdad que el presidente se mostró bastante optimista, ¿no? Con esto de que las exportaciones van a tener un rol protagónico en la recuperación de la economía post-pandemia. ¿Qué lectura haces, Iris? La exportación es la única forma que la Argentina puede salir adelante. Ese enamoramiento que han tenido los políticos de decir que lo que importa es el mercado interno y que el 80% de la economía es el mercado interno, eso es una fantasía. El único motor que la economía argentina puede tener es la exportación. Es lo único que puede hacer que el resto de la economía se mueva teniendo a la exportación como locomotora. Así que respecto de esa frase en general, diría que es una obviedad y por supuesto estoy de acuerdo. Lo que sucede con este gobierno y todos los otros anteriores, por lo menos en lo que va del siglo, es que no toman ninguna medida para que el país pueda dedicarse a exportar, sino justamente todas las medidas de gobierno son contra la exportación. O sea, todos los gobernantes hacen lo imposible para que el país no pueda exportar. Entonces, si no modifican eso y se quedan en palabras, que creo que es el caso, o por lo menos lo ha demostrado desde el día que asumió, y el gobierno anterior igual, y el de Cristina Fernández lo mismo, entonces vamos a tener que solo se puede exportar las cosas que tienen obvias, que no tienen mercado interno, tienen alguna rentabilidad adicional, postergando a las economías regionales y a otro tipo de productos que son naturales de exportación y que por todas las trabas que el gobierno impone no pueden dedicarse al mercado externo. ¿Qué factores tienen que impulsar el Estado para favorecer el crecimiento? Hablamos de una situación sanitaria compleja, se empieza a aclarar un poco la situación y empieza a salir a la luz el conflicto económico. ¿Qué factores debieran, a su criterio, impulsar el Estado para comenzar a favorecer el crecimiento? Diría que muchísimos, porque hacen todo mal o todo para el lado contrario, entonces prácticamente habría que cambiar todo resorte del Estado. Pero voy a ir en orden de importancia. El primero es el tipo de cambio. El tipo de cambio está hecho para favorecer a los amigos del poder, a los amigos de los gobernantes, a aquellas familias o empresas que ponen plata en las campañas electorales, en contra de todos los exportadores argentinos, que no son solo los agropecuarios. La Argentina debería ser el principal exportador mundial de maquinaria agrícola, por ejemplo, que es metalmecánica,
y otros rubros como plásticos, indumentaria, calzado, pero no lo puede hacer porque existe un tipo de cambio arbitrariamente bajo. Digo arbitrariamente porque hay políticas de Estado que manipulan el tipo de cambio para que el tipo de cambio esté bajo. Claro. Entonces eso no solo afecta a los sectores rurales, sino a toda la economía del país, porque por un lado los industriales tienen competencia desleal de las importaciones, porque las importaciones están subsidiadas, y por el otro lado impide que la Argentina exporte productos industriales. Los países que exportan productos industriales como Alemania o China lo hacen porque tienen como política de Estado un tipo de cambio competitivo. Así que diría que el principal problema es el tipo de cambio. El tipo de cambio debe estar determinado por el Congreso, en particular por el Senado, artículo 75 de la Constitución. Sin embargo, hace décadas que el presidente de turno pone las autoridades del Banco Central como se le da la gana y las provincias no tienen participación en esto. Un tipo de cambio atrasado como el que tenemos ahora impide que las economías regionales prosperen. O sea, es imposible para el norte exportar queso de cabra o pacú para Formosa o la ganadería del noreste o las madereras de Corrientes, porque con este tipo de cambio es imposible. Así que diría que el principal problema para que la Argentina no crezca y no exporte y no crezca es el tipo de cambio. Hace 10 años que está sostenidamente retrasado el tipo de cambio y hace 10 años que no crecemos. Es bastante obvia la relación, pero parece que los políticos locales no se fijan en eso. El segundo tema son los derechos de exportación. Los derechos de exportación bajan la rentabilidad de los productores y eso hace que los productores limiten la producción, o sea, el volumen, de acuerdo a esa ecuación. Con una ecuación con un precio más alto, que lo sería el resultado de un derecho de exportación más bajo, permitiría mayores volúmenes, incluso si los liberan, hasta incorporar tierras por riego que hoy son antieconómicas. El otro problema que impide la exportación en la Argentina son los fletes. Claro. Ustedes eso lo tienen clarísimo. El flete sale el doble en la Argentina que en otros países grandes como Canadá o Estados Unidos. En primer lugar porque más de la mitad del costo del combustible son impuestos. Más de la mitad del costo del camión son impuestos, más de la mitad del costo de la cubierta son impuestos. Entonces, cuando uno está pagando flete, en realidad está pagando impuestos. Por eso, en Estados Unidos el flete es el 10% del costo total de las mercaderías y acá es el 20%. Pero ahí también hay otro tema, porque una parte del costo del flete se lo llevan los peajes. Los peajes es una concesión de los políticos a una cámara empresarial que se llama el Club de la Obra Pública, los cuales, en el gobierno anterior con Macri formaba parte de esa cámara, de la Cámara Argentina de la Construcción, y él tiene una concesión por peaje, así que era uno de los que cobraba. Y en el gobierno anterior de Cristina Fernández quedó expuesto por una causa judicial que el 15% de la recaudación de peaje iba para la política. Así que todo productor que dice, no puedo llegar, me sale carísimo llegar a puerto, bueno, que sepa que está pagando un montón de impuestos y además le está pagando una regalía a la clase política a través de los peajes. Y nadie habla de acabar con los peajes. Yo diría que esos son los tres grandes. Hay muchos problemas. El otro problema que uno podría estar exportando un montón de cosas, carne de chancho o piscicultura, infinidad. Ya lo dije, lo de la maquinaria agrícola, es que cualquier inversión que uno hace tiene que pagar impuestos. O sea, uno paga impuestos como una especie de permiso para poder invertir. O sea, si uno decide, criar chancho, todas las instalaciones pagan
un 30% de impuestos al inicio, dinero que se recuperará con suerte 2 o 3 años después. Claro. Lo mismo cuando uno compra forraje o lo que fuera para los animales, está pagando impuestos que recuperará 18 meses después cuando pueda vender el animal. Entonces, el sistema impositivo argentino no solo es caro, que cobra mucho impuesto, sino que cobra impuesto por adelantado. Claro. Eso va en contra de poder invertir y eso va en contra de adecuar los productos para poder exportar, porque uno cuando exporta tiene que exportar lo que el cliente quiere. Exacto. Y eso requiere una mínima inversión para adaptar, no sé, el sistema de producción de uno al del cliente. Y cuando uno está invirtiendo en lo que fuera, tiene que poner, en el caso de comprar un camión, el 50% de impuesto al momento de hacer la inversión, pero en cualquier otra cosa, mínimo un 30%. Entonces, mientras tengamos el tipo de cambio trazado, que es anticonstitucional la forma en que hoy está determinado el tipo de cambio, en violación a la Constitución, artículo 75. Mientras tengamos derechos de exportación que favorecen, a las aceiteras y no al productor, tengamos peajes caros y haya que pagar impuestos para poder invertir, pareciera, no sé cómo vamos a hacer para exportar. Iris, pareciera realmente una encrucijada que determina el poco crecimiento de nuestro país, ¿no? Entre el cambio, la carga impositiva, los transportes, y también la renegociación de la deuda. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Qué esperanzas tenés? ¿Cómo ves esto, Iris? Yo creo que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que nadie le preste nunca más un peso. Uh-huh. Y entonces los políticos argentinos aprendan a robar lo que hay y no robar a cuenta. Nosotros estamos endeudados porque no solo los políticos argentinos roban la recaudación del año, sino que deciden, voy a traer dinero para poder robar más aún. Entonces lo mejor que nos puede pasar es que nunca nadie nos preste un solo peso, nunca más. Porque evidentemente los políticos nos endeudan aún sin autorización. Por ejemplo, el préstamo del Fondo Monetario nunca tuvo autorización del Congreso, cuando es clarísimo que el único que puede determinar una deuda es el Congreso, inciso 1, artículo 75 de la Constitución. Nadie le hizo juicio político a Macri y entró el nuevo gobierno y no repudió esa deuda, que es lo primero que tendría que haber hecho. Claro. Más que financiero, el poco crecimiento económico de Argentina pareciera ser político, ¿no? Absolutamente. La Argentina no tiene ningún problema para ser líder en export. De hecho lo es en un montón de productos, pero podría estar multiplicando por 10 los volúmenes y los precios, porque ese es otro tema. De las exportaciones y generando trabajo el doble, triple o cuádruple del empleo que genera ahora, si no fuera porque la clase política organiza al país para sacarle plata a los pocos que exportan y llevárselo los políticos por sí o los pseudoempresarios que los apoyan. Ahí está, está, me parece, perdón Iris, el desafío que nos toca. Te queremos agradecer enormemente la participación, la predisposición en un día de descanso, sabemos sábado, pero agradecerte tu mirada. Un placer. Gracias Iris, muy amable.